Y aquí venimos a adorar a Dios, a alabar a Dios, a reconocerle en todos nuestros caminos. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 11. Es una segunda carta que San Pablo escribe a esta iglesia que quedaba en el Asia Menor, llamado Corinto. Gloria a Dios. Y entonces le escribe a los corintios, que eran las personas que vivían y eran naturales de ese lugar. Y cada palabra que Pablo le da a la iglesia de los corintios es también una palabra para nosotros hoy en día. Porque no es que Pablo nos habla acá, es Dios a través de lo que inspiró a Pablo a hablar, que nos habla también a nosotros. Dios hablándonos a través de su palabra, utilizando los testimonios, las ocurrencias, utilizando los mensajes y todo lo que los hombres de Dios dieron e hicieron. Dios toma esos misterios y nos lo hace conocer a nosotros. Bendito el Señor. Y esta noche pues vamos a conocer un poco más de las Sagradas Escrituras a través de esta epístola, esta carta preciosa de San Pablo a los Corintios. 2 de Corintios, capítulo 11. Doy lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 23 en adelante. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Hasta aquí la palabra del Señor. El Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse, póngase cómodo, baje el volumen de su celular y prestemos atención ahora a la palabra del Señor. Bendito Jesús. En todos estos versos que hemos dado lectura, existen 2 cosas que Dios nos quiere enseñar. 2 cosas importantes que tenemos que aprender. Porque de esas 2 cosas, sobre todo de la segunda que voy a hablar, depende nuestro éxito en nuestra vida espiritual. San Pablo era un apóstol, pero el hecho de que fuera apóstol no lo eximía de padecer ataques del enemigo.
es el enemigo principal que tiene la iglesia, los creyentes? Muy aparte de la maldad de los hombres, el enemigo principal es el enemigo de Dios, llamado Satanás, que el Señor lo reprenda. Este enemigo ataca incansablemente, pero no es que solamente ataca, golpea y golpea fuerte, a tal grado que podemos escuchar de la boca del mismo Pablo, de aquel hombre ungido, lleno del Espíritu Santo, pasar situaciones muy terribles en su vida. Situaciones que uno piensa que por ser cristiano no puede pasar, o que el enemigo no puede golpear. No, sí, el enemigo golpea duro. Y lo vemos acá. Dice que Pablo, al realizar los trabajos más abundantes en la obra del Señor, le costó a él ataques muy fuertes del enemigo. Tanto así que el enemigo provocaba que lo encarcelaran. A veces uno lee que Pablo estuvo muchas veces, dice, porque dice que estuvo en cárceles y en azotes sin número. Sin número quiere decir que fueron tantas las veces que lo azotaron en la cárcel que perdió la cuenta. Él perdió la cuenta. Ahora, un azote no es como cuando usted le da un correazo a su hijo, si es que le da. O lo que hacían nuestros padres antes, ¿no? Porque ahora ya todo ha cambiado. Pero antes, nuestros padres nos disciplinaban y nos agarraban con la correa, con el chicote. Algunos le llaman Fray Martín, otros le llaman no sé qué cosas. Pero nos daban fuerte y nos dolía. Pues eso no tiene nada que ver, ni se compara en lo más mínimo, con los azotes que recibía Pablo. Y estos azotes eran la furia del enemigo, la furia de Satanás, utilizando a los hombres que él tenía esclavizados para azotar a Pablo. Y cada azote abría las carnes de Pablo. Los azotes podían ser con varas, como podía ser con látigos cuya punta del azote, del látigo, tenía huesos o tenía ciertos plomos o hierro, que era lo que se usaba, y cada azote que caía en las espaldas, que era donde azotaban a aquellos que estaban encarcelados o que eran castigados en las cárceles, los amarraban de las manos, le desnudaban y entonces los azotaban. Uno era el azote de los fariseos, que eran 40 azotes menos uno, porque ellos no querían violar la ley. Y no vaya a ser que contaran mal y en vez de darle 40 le daban 41. Así que solamente le daban 39 azotes para no pasarse del cumplimiento de la ley. Pero ese era el azote de los fariseos, de los religiosos. Pero otra cosa era el azote en las cárceles. En las cárceles no tenía nada que ver con la ley. En las cárceles se ensañaban porque era un prisionero más. Para ellos era un delincuente. Para ellos era alguien que había que azotar. Porque así era la parte del sistema en las cárceles. Y más cuando había gente influyente que hablaban con los de la cárcel para que lo torturaran, pues con mayor razón. Y cada azote marcaba las espaldas de Pablo. Era muy doloroso. ¿Acaso él no se quejaba? ¿Acaso él no gritaba cuando le caía el azote? Claro que sí. ¿Acaso a él no se le caían sus lágrimas de dolor? Por supuesto que sí.
era un ser humano, pero era algo que tenía que pasar. Y era así como se ensañaba el enemigo, golpeándolo. Y luego lo tiraban en la celda. Y esas celdas no tenían ningún tipo de comodidad. En algunas celdas eran encadenados, en otras tenían que estar de pie, encadenados de pie, y en otras pues estaba simplemente sentado en el piso frío donde habían roedores, donde había todo tipo de insectos, donde era una cárcel maloliente, donde habían otros delincuentes, etcétera. Y estar prisionero ahí a veces en la oscuridad, porque habían prisiones que no son como las que ahora existen, muchas veces estaban bajo tierra esas prisiones, había que bajar al sótano, por decir así, y ahí estaban las cárceles oscuras, no había luz. De día era oscuro, de noche era peor. Entonces, no se sabía para los apóstoles, exclusivamente para Pablo, él no sabía cuándo iba a salir, o si iba a salir, o lo iban a matar allí. Muchos temores pudo haber venido sobre él, como vino también sobre Juan el Bautista, porque Juan el Bautista no estaba en una cárcel dorada, él estaba en una mazmorra, en una cárcel de las peores. Por eso es que él envía a sus discípulos a decirle al Señor que si él era el que había de venir o esperamos a otro, porque yo estoy metido acá. Y había pasado tiempo metido allí. Y Juan no sabía que lo iban a matar. Y lo decapitaron, bendito el Señor. Igual los apóstoles eran encarcelados, ya no sabían si iban a salir o no iban a salir. En algunos casos Dios enviaba un terremoto y abría las puertas de las cárceles. En otras oportunidades enviaba un ángel y los sacaba, los llevaba de la mano hacia la calle. Hacía Dios cosas porque humanamente era imposible sacar a estos hombres. Y estas cosas fueron el principio de dolores en la vida de Pablo. Satanás lo golpeaba duro. Él tenía que resistir. Luego dice, en cárceles, en peligros de muerte, muchas veces. Peligro de muerte quiere decir que estuvo al borde de la muerte. Quiere decir de que solo la gracia, la mano de Dios pudo librarlo a él. Porque estar en peligro de muerte significa que no hay a dónde ir, que no hay cómo librarse. Pero Dios lo guardaba. De alguna forma, Dios lo guardaba. Pero eso no significaba que él no pasara el terror del momento, que él no pasara la angustia, el sufrimiento. Este hombre, su vida fue así, de sufrimiento en sufrimiento. Uno dice, caramba, uno viene a Cristo y se tiene la idea de que estando en el camino del Señor todo es victoria, todo es triunfo, todo es glorioso. Y nos olvidamos que al igual que estos hombres de Dios, es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos al reino de los cielos. Que vamos a tener que pasar sufrimientos y que son inevitables. Porque tenemos un enemigo que te va a golpear, un enemigo que te va a hacer llorar, un enemigo que te va a quitar las cosas que Dios te ha dado, un
Un enemigo que va a estropear tu vida, haciéndote sufrir con tus hijos, o con uno de ellos, o con dos de ellos, o con el marido, o con la mujer, o con los padres. Un enemigo que te va a llevar a la justicia, un enemigo que va a hacer que la gente te difame, que la gente te señale, que la gente te traicione. Sufrimientos. Un enemigo que te va a hacer que el jefe del trabajo te bote del trabajo y te quedes sin trabajo y pases necesidades y pases penurias. Y nosotros creemos que en Cristo todo es gloria. La gloria no está acá, la gloria está allá. Pero nosotros, en medio de todas esas circunstancias, vemos la mano de Dios. La mano de Dios librándonos, la mano de Dios apoyándonos, la mano de Dios sosteniéndonos. Y sigue diciendo, en peligro de muerte muchas veces, de los judíos, esta vez ya de los fariseos. 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, como ya les dije. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, hermano, apedreado es muerte, es muerte. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, una noche y un día flotando en el agua, en esa agua helada. En camino muchas veces, caminos escabrosos, lugares que había que caminar duro, que se cansa uno, que se tropieza, que uno quisiera calentarse o que uno quisiera estar bajo la sombra y no se puede. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles. ¿Acaso los ladrones no le robaban? Sí le robaban. Él estaba en peligro de los ladrones, que los mataran los ladrones. Pero los ladrones los despojaban de lo poco que tenían. Los despojaban y los dejaban abandonados a su suerte. En peligro de ladrones. ¿O creen ustedes que Pablo se paraba y decía en el nombre de Jesús y todos los ladrones caían al piso? No, le robaban. El enemigo lo despojaba. Él enfrentaba esa situación. No era fácil. Bendito el Señor. Peligros en la ciudad, peligros de los gentiles, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, traiciones por doquiera. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. En frío y en desnudez. Es decir, que no tenía con qué taparse. En frío, en desnudez, que muchas veces en las cárceles los desnudaban y los dejaban allí encadenados, desnudos. No era un día, no era que en un momento, no es como chancarte un dedo, que en vez de clavar el clavo te das un martillazo en el dedo. ¡Ah! Eso no era así, eso era una cuestión prolongada, sufrimientos muy fuertes. Por eso él decía con justa razón, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Decía él. También se enfermaba. También caía postrado en cama sin poderse levantar. Nos dice en el versículo 7 del capítulo 12, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Todos los que estudian teología saben que esa acción diabólica era una enfermedad a los ojos. Por eso cuando San Pablo escribe
en algunas cartas él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Y usaba letras grandes porque no veía. Por eso que la mayoría de sus cartas es escrita por otros. Le saluda a fulano que escribió la carta, dice. Tenía un aguijón en los ojos. Él mismo le dice a los creyentes, en otro tiempo ustedes hubieran querido quitarse los ojos para dármelos por el amor que sentían por mí, pero ahora ya no sienten ese amor. ¿Qué ha pasado con ustedes? Dice Pablo en una de las cartas. Entonces, lo que estoy tratando de hacerles ver, o lo que la Biblia nos muestra, es que en nuestra vida cristiana no todo es color de rosa. No todo es victoria y gloria. Hay mucho sufrimiento. Y cada uno de nosotros lo sabemos. Cada uno hemos sido atacados de una u otra forma, en circunstancias diferentes. El enemigo nos ha atacado y nos ha golpeado y nos ha dado bien duro, de tal manera que hemos llorado, hemos sufrido y algunos han abandonado este camino. Otros han vuelto atrás, han retrocedido, no han podido soportar. Y esta es la segunda lección que Dios nos da. La segunda lección para que nosotros seamos realmente verdaderos creyentes del Señor. Creyentes victoriosos no en el sentido de que todo nos va bien, sino victoriosos en la resistencia. Y es que Dios nos manda a no rendirnos. No te rindas. No rendirse es la clave de la perseverancia, de la constancia y de la permanencia en los caminos del Señor. En este camino no podemos rendirnos. El que se rinde es calificado en la Biblia como el cobarde, aquel que abandona a su Señor. No podemos rendirnos. Pase lo que pase en nuestra vida, sea comprensible para nosotros o no, sea agradable o desagradable, no podemos rendirnos. No importa cuán duro nos haya dado el enemigo y cuánto tenemos que llorar y derramar lágrimas de sangre, no interesa, no podemos rendirnos. Allí está el éxito, ahí está la clave. Ahí es donde nosotros podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová a perseverar, a mantenernos, a estar hasta este momento. Porque todos nosotros, sin excepción ninguna, hemos tenido momentos en que ya no hemos querido seguir. Todos nosotros hemos sido atacados de tal manera que hemos querido decir, ya no quiero más, ya no soporto más, ya no sigo más. El enemigo ha afectado nuestra mente muchas veces, haciéndonos ver como que no nos entienden, no nos comprenden, haciéndonos ver como que estamos sobrando, como que estamos de más. Porque lo que Él quiere es que nos rindamos. Porque Él lo que quiere es, ¿para qué tanto peleas por el Señor? ¿Para qué tanto trabajas en la iglesia? ¿Para qué tanto te esfuerzas? Mira cómo te pagan, mira lo que te hacen, mira lo que dicen de ti. Y el enemigo busca desanimar. Y cuando no logra desanimarte, entonces te golpea de alguna forma. Te despoja. Pierdes cosas. Algunos han perdido familias. Han perdido a sus hijos. Han perdido su casa. Han perdido muchas cosas valiosas. El enemigo se las quitó, se las arrebató. No porque sean malos cristianos, sino porque es parte de la guerra. Es parte de la batalla. Hay momentos en que somos heridos.
nos enfermamos. Aparece una herida, aparece una enfermedad crónica, aparece algo que nos lleva al hospital. O estamos postrados, a veces hasta con indicio de que parece que nos vamos a morir. Tenemos un accidente, nos pasa algo. Dios nos guarda. Pregúntenselo a Job. Porque muchas veces decimos, ¿y por qué Dios le quitó los hijos a Job? ¿Por qué lo despojó? Algunos dicen, bueno, Dios tenía algo mejor. Sí, pero en el momento cuando Dios le quita todo, mejor dicho, permite que el diablo le quite, porque Dios no quita, es el diablo. El dolor era significativo. El sufrimiento era grande. Él tuvo que pasar por camino de sombra y de muerte. Él tuvo que atravesar ese valle. Él tuvo que estar entre las penumbras. El dolor de que sus hijos murieran, todos ellos. Que su esposa se volvió casi loca. Él enfermo con una enfermedad grave, una lepra, una sarna maligna. De la cabeza a los pies. Tirado en un montón de ceniza. Empobrecido totalmente porque fue despojado de todo. Perdió todo. Seguramente vendió sus anillos, sus alhajas, porque al final vemos cómo le traen anillos, les traen cosas. Pregúntenle a ese hombre si no sufrió. Pregúntenle a David si no sufrió persecución. De un hombre loco, poseído por el demonio como era Saúl. Lleno de un celo carnal, infernal. Lo persiguió, intentó matarlo 3 veces. Era perseguido por todas partes hasta que un día lo cercaron. Ya no tenía escapatoria. Pero como Dios permitió que una banda asesina, enemiga del pueblo de Dios, atacara la ciudad de Israel y todos los ejércitos que habían rodeado a David para agarrarlo, tuvieron que regresar a defender la ciudad y así Dios libró a David. Pero usted sabe lo que era estar perseguido. Es como que usted no tiene documentos. Usted no puede trabajar en ninguna parte, usted no puede tener una cuenta bancaria, usted no puede viajar, usted no puede hacer nada porque no tiene documentos. Tiene que estar en zozobra de que la policía no lo agarre. Peor si está perseguido, si está requisitoriado, peor. Así estaba David, requisitoriado. Por ayudarlo a un sacerdote mataron a todos los sacerdotes. Fue terrible. Ese hombre sufrió. Le quitaron a su esposa y se lo dieron a otro. Todo eso pasó a David. Hasta que un día tuvo que entrar a la tierra de los filisteos y meterse entre la basura y comer basura para que creyeran que estaba loco. Y él hacía que la baba, su saliva cayera por su barba para que pensaran que estaba loco. Los filisteos decían, pero ese no es el que cantaban, Saúl venció a sus 1000 y David a sus 10,000. Este no fue el que mató a nuestro paladín Goliat. Este no fue el que nos ha hecho tanto daño. Matémoslo. Pero decían, no, ya está castigado, ya está. ¿No lo ves loco ahí, caminando desnudo, todo babeando, comiendo basura? Está loco. Pero David no estaba loco. Pero se tuvo que hacer el loco. Porque si no, lo mataban.
¿Cuántas cosas padeció? ¿Cuántas cosas sufrió? ¿Quién no ha sufrido como creyente? ¿Quién no ha padecido, hermano? ¿Quién no ha tenido pérdida alguna vez? ¿Quién no está llorando porque no tiene para comer, porque no tiene dinero, porque no encuentra trabajo? Son creyentes. Cualquiera dice, oye, ¿dónde está tu Dios? Tú no dices que Cristo es todopoderoso, tú no dices que el Evangelio, que el Señor salva, que el Señor sana, que el Señor hace, y tú estás enfermo. Y tú no tienes que comer. ¿Dónde está tu Dios? ¿De qué Dios me estás hablando? Y los creyentes se confunden. Y los creyentes dicen, ¿qué pasa? De repente yo estoy haciendo algo mal. ¿Qué sucede? ¿Por qué Dios permite esto y lo otro? Porque así es este mundo. Y Cristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Pero ¿qué es lo que Dios espera? ¿Qué esperaba Dios de Job? Que no se rindiera. No te rindas, Job. Sigue peleándola. Sigue fiel. No te desanimes. No dudes. No retrocedas. No hagas caso a la voz del diablo. Sírveme. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. No te rindas. Y Job no se rindió. Aunque Job no escuchaba esa voz. Pero esa voz estaba en el corazón de Dios. No te rindas, Job, aunque Job no lo escuchaba. Como tú y yo no escuchamos esa voz, pero desde allá del cielo Dios te dice a ti y me dice a mí, no te rindas, no retrocedas, no te apartes, no me dejes, no te sueltes. Persevera, mantente. Estas cosas pasarán porque las tormentas pasan. Al final yo te engrandeceré. Al final yo voy a hacer la obra. Dios no olvida los sufrimientos. Dios no olvida las lágrimas. Dios no olvida lo que tú has padecido. Dios lo tiene presente ante sus ojos. Pero es necesario que atravesemos esta situación. Es necesario. Hay cosas que usted vive en su círculo. Situaciones que nadie sabe, porque nadie sabe lo que pasa dentro de su casa. Nadie lo conoce. Usted no es una persona pública. Usted tiene su vida privada. Usted puede tener problemas en su familia, pero nadie sabe. Es una situación que le causa sufrimiento, pero no de mayor grado. Porque es algo interno. Usted puede estar enfermo y nadie sabe. Porque usted no da a conocer que está enfermo. Usted siempre ha querido manifestar que es una persona sana, victoriosa, gloriosa. Y por lo tanto nadie sabe que está enfermo, pero usted padece una situación y sufre. Pero es interno. Pero ¿qué pasaría si esto se hiciera público? ¿Qué pasaría si los problemas que usted tiene con el marido, con la mujer, con los hijos, con los padres, saliera por la radio, por la televisión, en los periódicos, en la internet? Su vida privada sale a la luz distorsionadamente, con algunas verdades, pero con mentiras encima. Y usted está en la boca de todo el mundo. Y todo el mundo dice, oye, pero este no es el vecino, este no es fulano de tal, oye, ese no es tu primo, oye, ese no es de fulano, tu trabajador, pero ¿cómo es posible?
¿Qué ha pasado acá? Usted no ha vivido eso. Yo sí lo he vivido. Mi testimonio, tirado por el piso, con miles de cosas, hablándose. Por 10 años, ni siquiera por un día, por 10 años, 10 largos años. Sin familia, pasando hambre, durmiendo en un carro con 15 grados bajo cero afuera, nevando, sin frazada, con el motor encendido, para que la calefacción de ese carro me diera calor, y aún así sentía frío, con temor a que se me acabara la poca gasolina que tenía, porque si se me acababa la gasolina me moría congelado ahí en ese carro. Situaciones tristes. ¿Y por qué? Por defender algo de la cual la gente nunca entendió. Por defender una obra, una organización que se supone trabajábamos para esa organización. Y porque alguien muy cercano a mí quiso hacer otra organización y yo no estuve de acuerdo y defendía la internacional, se me vino todo encima. Y por defender esa organización ni siquiera me apoyó. Solo de palabras, pero en los hechos me dejaron a un lado. ¿Acaso ustedes creen que yo no sentía deseo de renunciar ya? ¿De abandonar todo? ¿Acaso no podía hacerlo? Claro que podía hacerlo. ¿Cuántas veces esa voz venía a mi corazón? Ya deja todo. De nada te ha servido. Mira cómo estás de boca a todo el mundo. Todo el mundo dice que tú eres esto, lo otro y aquí y acá. Abandona todo. Vete al mundo. Ni en el mundo has padecido como padeces acá. El dolor de no tener a mis hijas, mi familia, mi hogar. Usted tiene un hogar. En medio de cualquier situación que pueda tener, es su hogar y usted tiene su hogar. Pero yo no lo tengo. Me fue quitado. ¿Creen que yo no podía haber también renunciado a todo? Por supuesto que podía. Podía haber dejado de congregar y nunca lo hice. Lo más que yo recuerdo, lo más fuerte que yo hice fue cerrar mi Biblia y dije, yo en el ministerio no creo que vuelva nunca más, y lo guardé en un cajón. Besé mi Biblia y digo, hasta aquí hemos llegado. Y lo guardé pensando que nunca más iba a volver a predicar. Pero no pensando en retirarme de la cristiandad, porque yo congregaba. Comencé a buscar iglesias por aquí y por allá, hasta que llegué a una iglesia. Nadie sabía que yo era pastor. Me presenté como si fuera nuevo. Me preguntaron de dónde era, de qué país era. Yo estaba en Estados Unidos.
soy de Perú y he venido acá porque quiero escuchar, así nada más. Entonces ellos pensaban que yo era nuevo, que era un inconverso que llegaba por primera vez. Y se alegraron, me hicieron pasar, me presentaban a otros hermanos. Y me dice, usted va a pasar la doctrina, me dijeron. Y yo a todos les decía que sí. Yo la verdad solamente quería estar allí, escuchar y orar, y era todo. Pero cuando a mí me llevaron para escuchar la doctrina, habían otros más nuevos, estos sí eran nuevos en la fe. Las dos hermanas principales que daban la doctrina, con otro hermano más, yo veía que les enseñaban mal. Y yo decía, Señor, ¿por qué tengo que estar escuchando esto? Mi corazón se retorcía al ver cómo enseñaban mal. Y yo no podía soportarlo. Y un día no me aguanté y le digo, hermanita, discúlpeme, ¿puedo dar una opinión? Claro, me dice. ¿Me puede leer otra vez ese versículo que está acá? Y le señalé el versículo. Sí, claro, y me leyó el versículo. Ella ya había hablado de eso, pero lo había hablado mal, erróneamente. Y le digo, ¿puedo dar mi opinión como yo lo veo? A ver, me dice. Y yo le digo, mire, yo entiendo por lo poquito que yo puedo ver acá, que lo que está diciendo Pablo, o lo que está queriendo decir es esto y esto, y mire, más abajo lo repite. Y mire, y sin querer, Pedro, acá he leído, que dice esto y esto. A mi entender eso es lo que quiere decir. Y las dos mujeres abrieron sus ojos y me dijeron, sí, también se puede ver así. Y de esa manera yo les enseñaba o corregía situaciones que ellos estaban interpretando mal. Pero cuando yo estaba en mi cuarto, yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué tú no me sueltas de esto? ¿Por qué yo siempre tengo que actuar como pastor? ¿Por qué no puedo ser un hombre que llega y que nadie se dé cuenta que yo estoy allí? ¿Por qué yo tengo que estar involucrado siempre? Porque el llamado es así. Entonces, una de las cosas que yo aprendí en toda la odisea y las situaciones de mi vida es que nunca debí rendirme, jamás. Yo no debía rendirme, yo debía seguir. Y por eso estoy acá. Porque han pasado los años y estoy acá porque no me he rendido. Porque no podemos darnos ese lujo, si queremos llamarlo así, de rendirnos. No importa lo que pase, no importa lo que piensen, no importa lo que digan, no nos rendiremos. Y eso es lo que tiene que pasar en su vida. Usted puede atravesar situaciones que usted no comprenderá, que usted no entenderá. Hará cosas supuestamente justas,
y lo tomarán como injusto. Hará el bien y le pagarán mal. Usted será una persona honesta y serán deshonestos con usted. Usted será pacífico y serán violentos contra usted. Porque así nos ven. Cuando nos ven pacíficos, cuando nos ven que nosotros somos dóciles y que no reaccionamos, la gente se nos sube a la cabeza, se nos viene encima. Y usted tendrá que atravesar todas esas cosas y tendrá que aprender a manejar las cosas. Tendrá que depender directamente de Dios, porque llegará un momento en que no habrá un consejo, no habrá un respaldo, estará solo, estará sola. Y el enemigo le golpeará duro y le hará llorar y le hará gritar y le hará sufrir. Pero usted tiene que levantarse y seguir. Y otra vez el enemigo vendrá y lo golpeará y usted volverá nuevamente. A eso se refiere la Biblia cuando dice 7 veces cae el justo, pero 7 veces Jehová lo levanta. No está hablando del pecado, porque está hablando de la caída del justo. El justo es el que no peca, pero cae ante la furia, ante el ímpetu del enemigo, es golpeado y como un boxeador cae a la lona, pero se vuelve a levantar. No te puedes rendir. Hasta nuestro Señor Jesucristo atravesó momentos tan duros que gruesas gotas de sangre caían por su frente y le dijo a su Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, que yo no vaya a la cruz. Pero luego dijo: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor sabía cuál era la voluntad. Él no se rindió. A él lo azotaron, a él lo escupieron, a él lo golpearon, le dieron de puñetazos, lo humillaron hasta lo sumo. La Biblia dice que él se humilló hasta lo sumo. Al Señor le hicieron cosas terribles que no están ni siquiera escritas. Y luego crucificado. Por eso es que él no podía llevar ni la cruz, él no podía ni pararse. Un hombre de tez morena lo ayudó para cargar la cruz, porque él no podía. El enemigo se ensañó contra él. Lo desfiguraron, como dice Isaías capítulo 53, que lo desfiguraron, perdió su hermosura. Como raíz de tierra seca quedó. Fue golpeado, hecho un monstruo, pero no se rindió. No dijo hasta aquí nomás. Clavos del tamaño de mi micrófono acá. Le clavaron en las manos y en los pies. ¡Pum! ¡Pum! En aquel madero. Soportó, aguantó, no se rindió. Valeroso hasta el final. La Biblia dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Nosotros no podemos tener ese antecedente de que me voy al mundo, me pierdo. No te puedes rendir. Si tú quieres tener victoria en tu vida, si tú quieres que Dios esté contigo, si tú quieres que Dios al final restablezca todas las cosas,
no te rindas. Mantente firme. Digan lo que digan, hagan lo que hagan. No te rindas. Que Dios cambiará todas las cosas, cambiará tu lamento en baile. Te hará olvidar tus miserias pasadas. Yo siempre trabajé de inconverso. Tenía suerte para los trabajos. Era raro que yo estuviera sin trabajo, era raro. Todo era para tomar. Pero cuando yo me convertí al Señor, los primeros 3 meses de convertido, yo no tenía trabajo. Y era una confusión para mí. Porque yo decía, yo antes de estar aquí, de conocer al Señor, yo tenía trabajo siempre. Y derrochaba mi plata en licor. ¿Cómo es que ahora que me he convertido no tengo trabajo? No tengo ni para el pasaje. No tengo para comer. Yo vivía en Breña. El templo quedaba en Magdalena. Después me pasé a La Victoria. Y de Breña me iba caminando todos los días de culto, porque era de martes a domingo los cultos. No tenía para el pasaje. Exactamente demoraba 1 hora caminando de mi casa al templo de ida y 1 hora de regreso. Pasaba por los restaurantes, el olor, las pollerías, la gente comiendo y yo con un hambre atroz. Y me acostaba con hambre. Y yo oraba y le decía, Señor, ¿yo por qué estoy así? Antes de conocerte yo siempre tenía trabajo, siempre tenía dinero, me emborrachaba y ahora no tengo qué comer. No tengo para los pasajes, no tengo ni para la ofrenda. ¿Cómo puede ser eso? Confundido. Un día abrí mi Biblia, hermano. Un día abrí mi Biblia para que Dios me hablara y me salió ese pasaje que dice, ¿por qué gastáis en lo que no es pan? Venid y comprad vino y leche. Y yo decía, pero no entiendo. ¿Qué significa esto? No entendía nada y sufría. Pero después las cosas cambiaron. Todo cambió. Dios me estaba enseñando, ¿por qué gastáis en lo que no es pan? Tu vida siempre ha sido de derroche. Pero ahora ya no derroches más. Compra de mí vino y leche. El alimento que yo te voy a dar te va a nutrir, te va a hacer perseverar. Y de hecho, así ha sido. Dios siempre se ha encargado de mí. Cuando Dios me llamó acá a Chiclayo y yo llegué y pisé esta tierra chiclayana, yo tuve que dormir 3 días allá. En ese tiempo se llamaba Victoria Nueva, lo que es ahora La Victoria. No estaba ni empistada ni nada, todo era tierra. Un hermano tenía una casita en construcción y él tenía una habitación donde dormía él con su mujer y sus hijos, y había una habitación sin techo y sin ventanas de construcción en el 2.º piso, y ahí me alojaron. Y él no tenía frazada para darme. Yo llegué en un mes de octubre, donde el frío es fuerte.
El aire en Chiclayo es fuerte, experimenté el viento recio que soplaba y no era el viento del Espíritu Santo. Mi pequeña maleta con mi poca ropa y el único terno que tenía lo puse abajo como cama y con el saco me tapaba y 3 días dormí en el suelo, en un frío horrible. Así empecé mi ministerio acá. Yo le decía, Señor, ¿pero por qué? Tú me llamaste acá. Es que es parte. Dios sabe hasta dónde podemos resistir. Dios dice, no te preocupes. Luego tendrás abundancia. Y tuve abundancia. He viajado por muchos países. Me conozco todo Sudamérica menos Bolivia. Conozco Centroamérica. He estado en las islas del Caribe. He estado en Curazao. He estado en Puerto Rico. Estados Unidos. He estado en Australia. He estado en Japón. He estado en Nueva Zelanda. Conozco muchos países. Me he hospedado en hoteles muy buenísimos. He comido cosas muy ricas. He vestido bien. He tenido varios carros. Como Dios diciéndome, ya ves. Te quejabas porque dormiste 3 días en el frío. Dios nos hace olvidar nuestras miserias. Luego vino la prueba. Luego vino el ataque. Pero Dios siempre tiene un propósito en las cosas. Cuando nosotros perdemos algo es porque Dios nos lleva a otra dimensión, a otra forma. Porque Dios conoce nuestro corazón, Él nos da la sabiduría. Por eso nosotros nunca debemos renegar de Dios, ni debemos estar cuestionándolo. Él sabe lo que hace, Él sabe lo que permite, Él sabe por qué. Pero una cosa nos dice Dios, no te rindas. Van a venir sobre ti cosas buenas, pero también van a venir cosas malas. El enemigo va a venir contra todo, contra ti. No te rindas. Te hará sangrar, pero no te rindas. Te hará llorar, no te rindas. Sé fiel, persevera, mantente como buen soldado de Jesucristo. No retrocedas. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe. ¡Gloria a Dios! Y siempre nos verán sirviendo al Señor. Siempre nos verán predicando la palabra. Así será hasta el día de nuestra muerte. Dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Persevera hasta la muerte, no te rindas hasta la muerte. San Pablo lo sabía. Miren toda esa lista de cosas que pasó. Pero cuando llegó su momento en que él ya iba a partir, dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. A pesar de todo lo que he pasado, he guardado la fe. Por lo cual me espera la corona de justicia que Dios ha preparado a los que le aman. Nuestra misión ha cambiado.
Usted tenía otras expectativas en su vida cuando no conocía al Señor. Usted tenía metas, usted tenía sueños. Usted trabajaba en eso, usted luchaba por eso. Pero un día el Señor lo salvó. Y de repente un día menos pensado el Señor lo llamó a trabajar para Él. Y todo cambió. Ahora hay una nueva visión, un nuevo camino. Y aquellos a quien Dios no ha llamado al ministerio, que son creyentes, que trabajan, que estudian, que perseveran en sus negocios, también Dios les ha cambiado la visión, porque la vida que ahora usted lleva ya no es la de antes. Usted tiene otra vida, otro criterio, otra manera de pensar, otra manera de ser. Usted ahora ha puesto a Dios en primer lugar. Ya no es como antes. Y esto le ha costado que le abandonen. Mujeres cristianas, sus maridos inconversos las han dejado, porque ellas sirven al Señor. Maridos cristianos, sus esposas inconversas los han abandonado, se han ido con otro, porque ellos sirven al Señor. Hijos que se han rebelado, porque la vida que usted tiene, ellos no la comparten, no están de acuerdo. Ellos quieren la vida de antes. Quieren que su mamá, su papá sean los de antes, jaraneros, amigos, fiestas. Usted ya no es así. Usted es diferente ahora. Lo que pueda padecer, al lado de lo que padeció este hombre, no es nada. En realidad usted no padece nada. Sin embargo, para usted es tan grande el padecimiento y el sufrimiento que parece que ya no puede soportarlo. No te rindas. Porque si tú te rindes, entonces el enemigo te habrá vencido. El enemigo habrá ganado tu alma, tu futuro, tu familia, tu porvenir. Él te despojará de todo, te quitará todo, te convertirá en un etcétera. Pero si tú te mantienes, si tú resistes, Él huirá. Porque se ha encontrado con uno que le hace frente, con una que le hace frente. Sangrando, herido, con el ojo morado, pero le hace frente. No se rinde. Es inquebrantable. Es el éxito de todos los que hoy han prosperado. Aquellos que hoy son negociantes y tienen grandes negocios. ¿Por qué tienen grandes negocios? Empezaron de la nada, pero no se rindieron. Fracasaron, quebraron, les robaron, le estafaron, perdieron, pero volvieron otra vez. Insistieron otra vez. Otra vez iniciaron la carrera hasta que lo lograron. Cuando uno persevera, uno persiste, uno lo logra. La persistencia es lo que te da a ti el resultado positivo. La perseverancia allí, la constancia. ¿No puso el ejemplo el Señor? Una mujer tenía un juicio y le decía al juez, hazme justicia, y el juez no le quería hacer justicia.
Pero ella le insistía y le insistía y le insistía, ahí estaba. Lo fastidió tanto a ese juez que ni temía a Dios ni a los hombres, que dijo: porque esta mujer me molesta tanto, le haré justicia, para quitársela de arriba ya. Porque ella, a pesar de que decían que no, a pesar de que la amenazaban, a pesar de que no le hacían justicia, ahí estaba, ahí insistiendo, insistiendo, y no paraba. Ya, acá está, vete. Si ese hombre que ni temía a Dios ni a los hombres hizo justicia, no hará mi Padre, dijo Cristo, mucho más hombres de poca fe. No te rindas. Si en el trabajo te va mal, si te rompieron el corazón en 1000 pedazos, no te rindas. Si te robaron, un día llegas y encuentras la puerta, como un día yo encontré mi puerta de mi casa sin chapa. Estaba cerrada pero sin chapa. Dice así, pan, y se abrió. Se habían llevado todo. Toda mi ropa, todas las cosas que tenía se llevaron. Cuando yo vivía allá en la pradera. ¿Y qué iba a hacer? ¿Rendirme? Pues seguir adelante. ¿No hacen eso los valientes? ¿Seguir adelante? Te traiciona el marido, te traiciona la mujer, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a llorar? Sí, seguro que sí, porque es doloroso. Pero ¿y qué vas a hacer? Pues seguir adelante. Porque la vida continúa y Dios también. Hay que seguir buscando a Dios. Con el corazón roto, hecho pedazos, pero aquí levantando las manos, adorando a Dios. Sin dinero, con hambre, sin calzado, sin ropa, pero sirviendo al Señor. Un día Dios cambiará las cosas, porque Dios no olvida. Dios conoce tu aflicción y tu necesidad antes que tú se lo pidas. Él lo sabe todo. Pero Dios no te da las cosas así, no. Él tiene que ver en ti un carácter perseverante. Él no le da las cosas a los pusilánimes, a los de doble ánimo, a los que no tienen fe, a los que se rinden fácilmente, a los que se acobardan, a los que huyen. No. Dios bendice a aquellos que son perseverantes. Aquellos que atraviesan el valle de sombra y de muerte con lágrimas. Ahí los guía el Señor. A ellos Dios bendice. A ellos les cambia su lamento en baile. A ellos les devuelve todo lo que han perdido. Pero los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, dice la Biblia en Apocalipsis. Por eso, hermanos, San Pablo es un ejemplo vivo de un hombre perseverante, que los látigos que abrieron sus espaldas, las cárceles frías, los naufragios, los peligros de muerte y todo lo que él atravesó en el camino del Señor, que fue golpe tras golpe del diablo contra él, que terminó casi ciego, nunca retrocedió. Nunca dijo me voy al mundo. Nunca dijo dejo todo. No. Se mantuvo fiel, perseveró, caído, como él mismo dice, como derrotados, pero en victoria. ¿Verdad?
como casi muertos, pero he aquí vivimos. Porque nadie de aquellos que perseveran los separarán del amor de Cristo. Ni espada, ni hambre, ni desnudez, nada. Perseveraremos este camino. Porque este es el mejor camino. Es el camino de la vida eterna. Es el camino de la gloria. Es el camino de la victoria. Es el camino del éxito. Es el camino de la bendición. Es el camino de la protección. Es el camino que asegura el futuro no solo de tu vida, sino la de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Porque el Espíritu que mora en ti descenderá también sobre ellos. Es una cadena inquebrantable que tú forjarás para tus futuras generaciones. Dios es nuestro Dios. Buscadme y viviréis. Dios no lo podemos dejar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Cuál es la situación que te aqueja? ¿Qué sufrimiento tienes? ¿Cuál es el dolor que te causa? ¿En qué has sido despojado? ¿Qué pérdidas has tenido? ¿Qué es lo que ha salido mal? ¿Quién ha roto tu corazón? ¿Quién te ha hecho daño? ¿Quién está siempre fastidiándote la vida? Es parte de esta vivencia en este mundo. Eso no te debe amedrentar. No importa si nos roban, si nos hacen mal. Eso no nos puede hacer perder la fe. Nosotros hemos creído en un Dios grande. Nuestra vida está en las manos de Él. Persevera en Él. Confía en Él. Ten fe. Y esos tiempos malos pasarán como las tormentas que siempre pasan. Yo quiero orar por ti. Si te sientes débil, si te sientes en pruebas, si te sientes como que no puedes avanzar, la lucha es grande. Se han levantado contra ti tu propia familia. Tu negocio está en quiebra. Necesitas un cambio. Persevera. Mantente firme. Si hay alguien que diga, pastor, ore por mí, ponte de pie ahí donde estás. Yo haré una oración por ti, de fortaleza, de bendición para tu alma. Dios bendiga a todas estas vidas que se ponen de pie. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Cierra tus ojos. Y usted, amigo y amiga que nos ves a través de la internet, cierra tus ojos. Y ponte en las manos del Señor y dile al Señor, Señor, pase lo que pase, no me rendiré. No volveré atrás. No importa cuán duro ha sido el golpe contra mí. No importa lo que han hecho contra mí, lo que el enemigo me ha hecho sufrir y me ha hecho llorar y me ha hecho doler. Yo no me apartaré de tus caminos. Yo no te dejaré, Señor.
ayúdame, no me sueltes, sosténme fuerte, Señor, porque yo no te voy a dejar, no me iré al mundo, tú me sacaste de allá, no volveré allá. Yo quiero servirte a ti, dame fuerzas, nuevas fuerzas, ayúdame, Señor. Díselo con tus propias palabras. El resto de hermanos se pone de pie y me ayuda a orar por todas estas vidas. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, tú has traído una palabra, Señor, de entendimiento sobre lo que es perseverar. Nos has mostrado que tus ojos están sobre nosotros. Conocen nuestros problemas, nuestros dilemas, nuestras necesidades, nuestros sufrimientos, todo lo que han hecho y todas las cosas que hemos perdido, todo lo que ha venido contra nosotros. Tú lo ves, tú lo observas, tú lo sabes, pero tú eres un Dios grande, tú eres un Dios que esperas que nuestros caracteres se forjen. Estamos como en el yunque, siendo forjados, siendo preparados, como el barro en las manos del alfarero, y cuando el barro se rompe lo vuelves a armar de nuevo. Señor, así somos nosotros, como el barro en tus manos, Señor. Mira mis hermanos y hermanas que pueden estar atravesando en este momento situaciones muy duras, muy difíciles, Padre, donde ellos se sienten desanimados, donde espiritualmente parece como que ya no sienten el deseo de seguir tus caminos. El enemigo los ha desanimado, el enemigo los ha deprimido, el enemigo les ha hecho ver como que no, que este camino no es bueno, que este camino es injusto, pero todas esas son mentiras diabólicas, Señor. Fortalece sus vidas espirituales, llénalos otra vez de fe, llénalos otra vez de fortaleza, de tu presencia, que ellos sepan que tú no los has dejado, que jamás nos dejarás, jamás nos abandonarás, que aunque nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Mira aquellos que tienen problemas familiares, que tienen problemas económicos, que tienen problemas de enfermedad, que tienen problemas, Señor, en el trabajo, en los estudios, aquellos que ven truncadas sus aspiraciones, aquellos que ya entienden que las cosas no están bien. Señor, devuélveles a ellos el optimismo, devuélveles a ellos esa fe, hazle ver que tú eres Dios, que si ellos perseveran, que si ellos buscan el reino de Dios y tu justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Señor, porque tú eres un Dios que provees, tú eres un Dios que bendices, tú eres un Dios que sacas de la miseria, tú eres un Dios que pones en alto sobre una roca a tus hijos, tú pones la casa de tus hijos sobre una roca, que aunque vengan tormentas, aunque vengan vientos huracanados, aunque el agua dé con ímpetu, la casa no caerá, porque tú estás allí, Señor, como la roca firme. Te pido que obres en cada uno de ellos, que les des valor, que les des coraje, que les des nuevas fuerzas, Señor, que sanes a los que están enfermos, que los libertes de sus dolencias, de sus males, que no se desanimen, que sepan que tú estás allí, que ellos tienen que aprender a depender de ti, que ellos tienen que aprender a batallar las batallas, a sufrir el dolor, pero al mismo tiempo a sentir tu bendición. Bendícelo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Y no te rindas. Mantente fiel. Marita.